Pero Vegeta, ponte este arito. Cállate, insecto, oye, me tienes harto, Kakaroto. Hola, ¿qué tal? Después de mucho tiempo estoy otra vez acá en este canal. La verdad que hace ratísimo que quiero hacer un video y no puedo, me cuesta muchísimo. Mirad un poquito. Y como le dije, quería hacer un video, hace ratísimo que quiero hacer un video. Y desde que entré en la facultad, la verdad que me cuesta muchísimo. Me gusta cómo se ve la cámara. Bueno, creo que ahí está un poco mejor. Yo hace 3 años comencé la facultad. Y desde que comencé, se me hizo tan difícil hacer videoblogs al menos. La verdad es increíble. Yo tengo una cantidad interesante de suscriptores y no puedo más crear contenido prácticamente en este canal. Desde que entré a la facultad pude hacer videos, pero no cada semana, no tan asiduamente, por la preocupación que conlleva todo esto, el tema de la facultad y todo eso. Realmente te cansa, más el trabajo es muy cansador. Ahora estoy gripado, un poco gripado para variar. Y la verdad es que quiero volver a hacer videos. Yo decía que si no hay videoblog no quiero subir en este canal, pero en realidad quiero hacer cualquier otra cosa con tal de subir videos en este canal. Me gusta hacer videos, me gustó muchísimo la idea de hacer videos, por eso hice videos. Mucho tiempo pasó, ¿verdad? Y desde que entré a la facultad en este canal pude subir solamente, no sé, fuera de broma, 3 videos o 4 videos al año, creo. Eso parece que ya es mucho ya. 2 veces al año parece que subí, no sé. La verdad, y no quisiera que pasara más a eso. Quisiera subir cada semana al menos un video tocando algún tema random, un tema que se esté hablando en este momento, o quisiera hablar de películas desde mi punto de vista. No soy un crítico de cine, pero quiero estar hablando de películas, como yo vi tal película, si me gustó, no me gustó, por qué no me gustó, y eso quiero hacer. Esa es una de mis ideas que tenía ya por ahí. Quiero empezar a subir videos. Quiero que sea el comienzo de poder subir videos, lo que sea, con tal de que me vuelva a acostumbrar a subir videos y que la gente por algún motivo por ahí le gusta o no, pero yo quiero subir videos. Me encantó siempre hacer videos desde que me hice en este canal en el año 1900 no, en el año 2012. En el 2012 creo que empecé, hace 3 o 4 años que empecé a subir el primer video en este canal y me encantó hacer videos desde ahí. Subía casi cada semana, pero lastimosamente después comencé la facultad, con trabajo y facultad y todo eso, y ya no pude más hacer tantos videos y la gente solía pedir y todo eso, pero bueno, la verdad quiero subir videos hablando de lo que sea, pero quiero subir videos. Estaba viendo un video de Dross, la verdad, y me animó mucho. Él está comenzando otra vez a subir videos. Estoy viendo a Dross. Yo creo que no debe haber dicho que en su canal que se llama Los Vlogs de Dross. Y la verdad que me encantó que él subiera también. Parece que sentía un poco de nostalgia de subir los videos frente a una cámara, no puros top. Que me gustan los top, pero no me gusta que todos sean tops, la verdad. Me encanta YouTube. Y otro punto que quiero hablar de los youtubers paraguayos que van creciendo cada día más. Es impresionante cómo youtubers paraguayos están entrando. O sea, es impresionante que más gente entre en YouTube, que sean paraguayos. Porque cuando yo comencé a hacer videos hace 3 años atrás, 3 o 4 años atrás,
la verdad que no había prácticamente nadie. Solo había Paco de Aupay, de Taví, y eso es lo que no conocía a ellos, y no sé quién más otro era. Y después empezaron a salir más youtubers paraguayos a medida que nosotros subíamos. Creamos una página con Paco, hablamos con Paco de Aupay. Hablé con él por Facebook, buenísimo, un buen amigo. Entonces hablé con él y creamos la página de youtubers. Primero fue un grupo de youtubers paraguayos, después contactamos con más colegas youtubers paraguayos. Entonces le incorporamos a ese grupo, empezamos a hablar, no sé, pura buena onda realmente. Y después se creó creamos el grupo de youtubers paraguayos, la página que ahora está creciendo bastante bien y están añadiendo más youtubers paraguayos. Eso es genial, buenísimo. Así que yo lo que quiero es eso, que youtubers paraguayos crezcan, que más youtubers paraguayos entren, hagan videos y bueno, yo estoy viendo resultados que mucha gente ya está aceptando la idea de tener youtubers paraguayos, no solamente tener youtubers de otros países, ¿verdad? Porque hay mucho potencial en los paraguayos, hay mucha creatividad, realmente hay mucha creatividad. Por ejemplo, por mencionar algunos, porque son varios, por ejemplo los de Epicopea, que hacen sketch y la verdad que hacen muy bien. Obviamente hay errores, pero la intención, esa buena intención, buena predisposición, creo que eso es lo más importante de esto, ¿verdad? Y entonces eso es lo que, no sé, yo he visto que los youtubers paraguayos están a full. Entonces me gusta la idea, quiero que avancen, que sigan adelante. Y por ejemplo los muchachos de Desoxigenado, que está muy bien también, empezaron con un formato y ahora van cambiando. César de Desoxigenado está haciendo otro tipo de videos y esto está genial. También Diego está haciendo videos ya, creo que he visto un video independiente, está buenísimo. Que sea así y que aparezca más contenido de youtubers, eso es lo que a mí me interesa. Youtubers paraguayos, claro, que se animen, que sigan haciendo videos, eso es genial. Yo estoy haciendo ahora un video porque se me cantó las ganas de hacer videos, ahora grabar. Y bueno, yo voy a tratar de hacer algunos videos así, hablando de algunos temas, de a ver después qué se me ocurre hacer. Y obviamente enfocado a lo que hay, a lo humor ya, pues es a mí lo que me gusta ir creando, ¿verdad? Voy a editar obviamente este video, va a ser, creo que está un poco largo. Y eso es, gente, estoy muy contento de compartir. Quiero hablar de muchas cosas, en este canal, legalmente. Creo que es mucho mejor empezar a hacer algo que no hacer una mierda, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un punto buenísimo. Creo que hay que empezar a salir, porque digo, no sé si va a resultar tal cosa, mientras que decían, se está pasando los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, así que hay que hacer algo. Así, si tenés un talento, sabes tocar guitarra, sabes tocar teclado, violín, querés subir a YouTube, subí en YouTube, no hay problema. Si querés hablar de algo, subí. Hay que subir y crear y ver qué podemos hacer. Haciendo videos podemos crear algo. Lo importante es subir, no solamente quedar y pensar qué podría haber pasado si subía video haciendo algo de, qué sé yo, haciendo lo que se te antoja. Entonces ese es mi punto. Y un saludo muy especial también, Raúl, claro, cómo me iba a olvidar de Raúl, de Sin Jabón en la Boca. Buenísimo video también, espectaculares. No sé qué le pasa estas semanas, que no sube videos, tendrá sus razones. Creo que está con gripe también como yo. Es un desastre, carajo, pero eso no me va a impedir que suba video. Bueno, y un saludo muy especial a Raúl de Sin Jabón en la Boca. Espero que suba más videos, por favor, como una vez te comenté, amigo, que tenés que hacer constante, ¿verdad? Que no te pase lo que a mí me pasó y no ser más constante y dejar de hacer videos y después ya no querer hacer más, no sé qué decir, bla bla bla, de tanto que
Que por ejemplo, yo por ejemplo, de tanto pensé en ser perfeccionista, no hice nada. Yo creo que es peor no hacer nada que hacer algo. Yo creo así, ¿verdad? Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Y así, muchachos, la verdad, hasta acá mi video. Voy a estar subiendo video. Que no decirlo bien, yo. Vos no me crees que voy a estar subiendo video. Puede ser videoblog, hablando de cine, hablando de cualquier cosa que se me ocurre con tal de subir video. Quiero subir video. Vos no me vas a dejar subir video. De tabla, yo te hago pito los videos, amigo. Voy a subir de lo que a mí se me antoje. Bueno, muchachos, espero que le haya gustado este mini video de no sé cuántos minutos tendrá. Pero bueno, hablando de videos casi ahí de internet, que me gustó mucho realmente, hablar de videos casi ahí de internet, eso me gustó mucho también. Entonces, todo eso ya. Bueno, y esto para lo mitad UP. Saludo muy especial para mis colegas youtubers paraguayos y que sigan con todo, ¿verdad? Después voy a mencionar más youtubers paraguayos, obviamente, de Sol Codas, Mark Joa, ¿cómo se llama ese inteiro Ataúd? Jerox Vareiro y otros youtubers más que voy a ir hablando y opinando, porque se me canta mi peinado, se me canta un huevo, nunca. Por favor, comenten algo, lo que ustedes quieran. Si quieren, aún me gusta y así. No hay problema. Yo no me voy a enojar. Hoy no. Vamos a subir más contenido. Espero cumplir. Porque me gusta hacer a mí. Por sobre todo. Y YouTube hasta UP.